Bendiciones, bendiciones. Gracias por sintonizarse con esta clase. Hoy estaremos estudiando Primera de Samuel capítulo 3. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por un nuevo día, Señor, que nos has regalado, por una nueva oportunidad que tenemos, Señor. Y aquello, Señor, que te servimos, Señor, ponernos a cuenta. Y aquel Padre Santo que aún no te sirve, que pueda venir a tus pies, Señor. Padre, oro por esta palabra que vamos a leer ahora, Señor. Que seas tú dirigiéndome, Señor. Dirígeme, Padre, dame sabiduría, dame entendimiento, Señor. También te pido, Señor, que prepares la mente y el corazón de la que la va a recibir, del que la va a recibir, Padre. Que sea para tu honra y para tu gloria, Señor, este estudio. Que todo lo que diga sea agradado por ti, agradable a ti, Señor. Pon palabras en mi boca, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te lo pido. Amén y amén. Como les digo, vamos a estudiar el capítulo número 3. En la anterior clase fue el capítulo número 2, donde hicimos dos partes. La primera parte referente a la canción de Ana y también la segunda parte referente a la profecía en contra de la casa de Elí. Vimos que Ana le llevaba ropita al niño y que ya no estaba tan niño porque ya dice que era un joven y ya sea que habían pasado algunos años. Y también nos habló acerca de la profecía en contra de la casa de Elí, que pues el Señor iba a quitar el sacerdocio de su casa, que él lo había prometido, pero dijo que yo no haga tal cosa porque sabíamos que los hijos de Elí estaban profanando los sacrificios y también estaban haciendo cosas ilícitas con su cuerpo ahí en el templo, ahí en el tabernáculo, por los cuales Dios manda castigo para ellos. Así es que ahora vamos a dar paso al capítulo número 3. Y el título del capítulo número 3 dice: Jehová llama a Samuel. Y dice el versículo número 1. Dice: el joven Samuel, dice, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, dice, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Dice el 2. Y aconteció el día que estando Elí acostado en su aposento, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, dice el versículo número 3. Samuel estaba, dice, durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Ok, en el versículo número 3 vemos que está hablando de un Samuel que ya no está niño, ya está joven, y nos lo vuelve a mencionar como un joven, o sea que han pasado otros años más, pero todavía no es un adulto, o sea, sigue siendo un joven. Y dice que ministraba a Jehová en la presencia de Elí, o sea que él hacía los trabajos como sacerdote, lo que tenía que hacer, y obedecía a Dios en la presencia de Elí. Y dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Estamos hablando de nuestro Dios todopoderoso, del creador de los cielos y de la tierra. Y la palabra de Dios nunca escasea. Él siempre está hablando. Pero aquí nos dice que escaseaba en aquellos días. Pero no es que Dios no tuviera nada que decir, no es que Dios no tuviera nada que hablar. Lo que pasa es que no había quien pudiera recibir esta palabra. No había nadie apto para recibirla, nadie que dijera, heme aquí, yo quiero servirte, Señor. Acordémonos que en los tiempos que esta gente vivían en tiempos de apostasía, en tiempos que no tenían un dirigidor, como nos lo dice en Jueces, el último capítulo de Jueces 21, 25 dice, y en estos días, dice, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando nosotros nos tomamos a hacer lo que cada quien le parece, vamos a terminar haciendo las cosas mal, porque la carne es deseosa, codiciosa, y va a pedirnos hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces dice que en estos tiempos la gente vivía. Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso está en Jueces 21, 25. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y pues vimos anteriormente lo que estaban haciendo los hijos de Elí, aún en el templo, aún en el tabernáculo, que estaban robando de las ofrendas,
y aún peor, se estaban acostando con las mujeres que guardaban las puertas del tabernáculo. Y entonces miren, estos tiempos no son tan ajenos a los de nosotros, donde cada quien vive haciendo lo que mejor le parece. Vivimos en unos tiempos donde a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo, donde le cerramos las puertas a Dios porque queremos satisfacer más la carne. Fíjense que aún en los tiempos de Jesucristo había una sordera espiritual. En el capítulo 4 de Marcos, si lo buscamos, capítulo 4 de Marcos, está hablando de la parábola del sembrador. Y entonces le refiere la parábola, ¿no? Y al final de Marcos 4, en el versículo 9, dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ok, ella les estaba hablando con palabras audibles, pero al final les dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, se refería al discernimiento, al que entendieran lo que él les quería decir, porque no se trata solo de escuchar, sino que de agarrar como nuestras esas palabras. Y lo más tremendo es que no era solamente el pueblo en general el que no entendía, porque en el versículo 10 nos dice, cuando estuvo solo, dice, los que estaban cerca de él, con los 12, dice, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado, dice, saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, le dice, por parábolas todas las cosas. Y le dice el 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, dice, y sean perdonados sus pecados. Para que viendo, vean y no entiendan. O sea, esta gente estaba que no escuchaba. Entonces el decir era que había escaseado la palabra de Jehová. Pero no era porque Dios no tuviera que decirle. Dios tenía mucho que decirle para que ellos se arrepintieran, para que ellos hicieran lo que a él le agradaba. Pero ellos, cada quien vivía haciendo las cosas como mejor les parecía. Si nosotros entretenemos nuestro oído con la televisión, con los teléfonos, con la computadora, con los PlayStation, con todos los juegos, con todas las cosas que Satanás ha puesto para distraernos, también vamos a estar sordos. También no vamos a oír palabra de Dios, porque tenemos que estar espiritualmente despiertos para poder escuchar lo que Dios nos diga. Miren, Satanás es feliz si nos tiene adormecidos. Él es feliz si nos tiene quietos, soñolientos, perezosos. Él es feliz y no nos va a dar ninguna batalla si no lo provocamos. Pero Dios siempre quiere decirnos algo. Dios siempre quiere llamarnos la atención. Dios siempre quiere que estemos en comunión con Él, que estemos en una relación buena con Él. Así es que dice aquí, ¿no? Volviendo a Samuel, que dice que la palabra de Dios escaseaba, pero que cuando el joven Samuel estaba allí ministrando en la presencia de Dios, Dios le va a empezar a hablar. Y decía el versículo 2, aconteció aquel día, dice, que estando Elí acostado en su aposento. O sea, ya era tiempos en que Elí ya estaba más viejo, dice, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Pero no solamente en el ámbito físico, sino que también en el ámbito espiritual. Ya Elí ya no podía discernir. En el ámbito espiritual también ya estaba ciego. Dice el 3, Samuel estaba durmiendo, dice, en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. O sea, Samuel estaba en una cercanía con Dios. Miren, cuando nosotros más nos acercamos a Dios, más palpable va a ser Él para con nosotros. Entre más le buscamos, más palpable va a ser Él para mostrarse a través de nosotros. Acordémonos que nosotros somos la luz de este mundo que está en tinieblas, porque Él nos ha dado de su luz. Y dice que Samuel estaba, dice, durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. El arca de Dios representaba la presencia de Dios. Y ahí cerquita estaba Samuel. No que entrara hasta donde estaba el arca, porque ahí no podía entrar el sacerdote, solamente el sumo sacerdote. Y dice, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, esto sucede antes que la lámpara de Dios fuese apagada. En Éxodos, Dios mandó a través de Moisés a hacer un candelero
que tenía 7 lámparas, las cuales él mandó a decir que las tenían que llenar con aceite de olivo machacado. Y mire, esta luz, esta lámpara representa el Espíritu de Dios, el cual no se debía de apagar, nunca debía de estar apagado. Y si ustedes quieren leer, más tarde pueden leerlo, eso está en Éxodos, parece, creo que por aquí lo anoté para que si lo querían buscar. Éxodo dice 27:20. Ahí está acerca de lo del aceite puro que era machacado, el cual representaba el Espíritu de Dios, el cual no se debe de apagar nunca de nuestras vidas. Miren, este candelero estaba en el lugar santo del tabernáculo. El tabernáculo estaba, primero estaba el patio, el atrio, después pasábamos a lo que ya era el lugar santo y que estaba dividido al lugar santísimo. Entonces el candelero estaba en el lugar santo donde solamente los sacerdotes podían entrar. Y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. Pero entonces esta lámpara estaba allí, a la cual Dios les dio recomendaciones que debía de estar prendida continuamente. O sea, que la presencia de Dios no cesara en nuestras vidas. Pero aquí nos dice que estaban en el punto que las lámparas de Dios, antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Por qué se puede apagar la lámpara de Dios? ¿Por qué el Espíritu de Dios se puede apagar en el templo y en nuestras vidas? Porque ahora nosotros somos el templo, ahora nosotros somos la morada del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo lo podemos apagar? Miren, a través del pecado. El pecado va sacando poco a poco el Espíritu de Dios. Y una vez que se apaga, entonces ya la presencia de Dios se ha ido. Pero entonces Dios en su misericordia vive llamándonos y vive llamando nuestra atención. Aquí en este capítulo dice que antes que la lámpara de Dios fuese apagada, o sea, Dios le va a empezar a llamar a Samuel. Nosotros somos sacerdotes, los cuales debemos de mantener esa luz prendida. Y usted dirá, ¿y usted quién se cree para ser sacerdote? Bueno, la palabra de Dios lo dice en Apocalipsis. Voy a ver Apocalipsis capítulo 1 para que veamos por qué le digo que nosotros somos sacerdotes, los cuales estamos obligados a mantener la llama del Espíritu de Dios encendida constantemente. Apocalipsis 1, creo que era 5 y 6. Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 dice, y de Jesucristo, dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, dice, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria, dice, e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces nosotros estamos en la obligación de mantener al Espíritu de Dios encendidos en nuestra vida. Y como les repito, de la manera que lo apagamos, es viviendo una vida deshonesta, una vida en pecado. Porque Dios no puede estar donde hay pecado. Y entonces al final sacamos al Espíritu de Dios y le damos entrada a espíritus que a Dios le desagrada. Así es que dice que antes que la lámpara de Dios se fuese apagada, o sea, Dios en su misericordia no perdió que se fuera por completo la presencia de Dios de este pueblo de Israel. Y vino Samuel a traer vida de nuevo a este pueblo. Dice el 4. Jehová dice, llamó a Samuel y respondió, heme aquí. O sea, él escuchó la voz. Y dice, heme aquí. La pudo escuchar porque estaba cerca del templo, cerca de la presencia de Dios. Si él hubiera andado paseando, parrandeando, lejos del tabernáculo, no hubiera escuchado esa voz. Pero estaba, dice que durmiendo en el templo, donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y dice que Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y el 5 dice, y corriendo luego dice, a Elí dijo, heme aquí. ¿Por qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve, acuéstate. Y él se volvió, dice, y se acostó. Era la primera vez que Dios lo llamaba. Y entonces él pensó que era Elí. Y sale corriendo y le dice a Elí, heme aquí. Pero vemos la obediencia. Heme aquí, o sea, ¿para qué me necesitas?
y se presenta donde Elí. Como les digo, el discernimiento de Elí ya se estaba yendo, porque estaban ahí ellos solos y Elí todavía no analiza qué era lo que estaba pasando. Entonces lo manda que se vuelva a acostar, ¿no? Dice el 6. Y Jehová, dice, volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Otra vez lo mismo, vuelve a llamar Dios, escucha a Samuel, pero no reconoce la voz, sale corriendo para donde Elí a decirle, heme aquí. O sea, aquí estoy, ya era la segunda vez. ¿Para qué me quieres? Y entonces viene Elí otra vez y le dice, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y vuelve otra vez Samuel y se va a acostar, ¿no? Y el versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dice que todavía no había conocido a Jehová. En los versículos anteriores nos decía que Samuel ministraba en la presencia de Dios. ¿Qué nos quiere decir eso? O sea, que podemos estar trabajando en la obra de Dios, pero en realidad no conocemos a Dios. Estamos alejados de Dios. Tal vez no alejados, pero no alcanzamos a reconocer la voz de Dios. No alcanzamos a oír cuando Dios nos habla, cuando nos habla a través de la palabra, cuando nos habla a través de una predicación, cuando nos habla a través de alguien. Todavía no tenemos esos oídos despiertos. Porque nos decía que Samuel ministraba desde niño, ministraba desde joven. Al principio del capítulo nos dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová. Pero aquí en el versículo 7 nos dice, Samuel no había conocido aún a Jehová. Fíjense qué tremendo, que aunque no lo conocía, él le servía con rectitud de corazón. Él servía con rectitud de corazón. Y miren, cuánto más grande una vez que le conocemos de verdad. La manera más clara de poderle conocer a Dios es a través de nuestras tribulaciones, a través de nuestras debilidades, donde vemos a Dios obrando en nuestras vidas. Allí le llegamos a conocer de verdad. Y entonces dice que Samuel no le conocía a Jehová todavía. Ni la palabra de Jehová, dice, le había sido revelada. Él no sabía cómo Dios se iba o se comunicaba con la humanidad en ese tiempo. Por eso se le hacía algo extraño y él pensaba que era Elí. Pero tampoco Elí tenía el discernimiento de saber quién era el que le estaba hablando. Entonces dice en el 8, Jehová pues dice, llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Hasta la tercera vez, Elí entendió que Dios lo estaba llamando. Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote, pero que también para él ya era extraña la presencia de Dios, ya era extraño el oír que Dios le hablaba a alguien. Como les digo, él estaba en pecado, sus hijos estaban en pecado y él también estaba participando de su pecado. Cuando vino profecía contra él, no fue directo a él que le habló, sino que utilizó a alguien más para que le viniera a decir. En los tiempos de Moisés, Dios hablaba directamente con Moisés. Moisés fue un gran profeta. Él hablaba directamente con él. Y cuando él le dijo, tú no vas a entrar a entregar la tierra prometida, se lo dijo a él mismo. No ocupó a otros informantes porque él tenía esa buena relación con Dios. Pero Elí ya no reconoce las señales de Dios. Así es que a la tercera vez, ¿no? Entonces sí, ya hubo un conocimiento de Elí en decir, ok, sí, es Jehová el que te está llamando. Así es que le dijo en el 9, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue, dice Samuel, y se acostó en su lugar. También podemos ver la obediencia de Samuel, ¿no? Siente la voz primero y va donde Elí. Elí le dice, no, yo no te llamo. Siente la voz segunda y va otra vez donde Elí le dice, Elí, no te llamo. O sea, hubiera dicho, bueno, este señor está jugando conmigo, ya no voy. Otra vez que me llame, ya no le haré caso. Pero le llama la tercera vez y él va otra vez donde Elí.
Sabía que Elí ya estaba anciano, que necesitaba ayuda, y él estaba ahí pendiente. Era en la noche, donde nadie se quiere levantar, donde nadie quiere esforzarse. Ya si está acostado, oh no, ya estoy descansando, mi descanso es sagrado, dicen algunos. Pero él se está levantando. ¿Cuántas veces en la noche Dios nos llama a orar? Y el sueño nos domina y decimos, ay Señor, y no queremos levantarnos a orar. ¿Cuántas veces Dios hasta utiliza que se nos va el sueño para que nos levantemos a orar? Pero la misma pereza nos deja acostados en la cama y decimos, oh, aquí voy a orar acostado, y cuando acordamos estamos bien dormidos. Pero el joven Samuel en la noche se está levantando una y otra vez a ver qué es lo que necesitaba Elí, al anciano al cual él estaba sirviendo. Así es que en el 9 no le dijo, vete y acuéstate, y cuando te llamare dile, heme aquí, tu siervo oye. Y dice el 10, y vino Jehová y se paró y llamó, dice, como las otras veces, una cuarta vez. Y vino Jehová y se paró, dice, y llamó como las otras veces. Samuel, Samuel, le dijo. Y entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Los oídos de Samuel estaban abiertos, accesibles para escuchar la voz de Dios. Como le digo, nosotros en nuestro tiempo tenemos tapones puestos. El tapón de la computadora, el tapón del Facebook, el tapón del teléfono, el tapón de los juegos, el tapón del PlayStation. Muchos tapones que no nos permiten recibir la palabra de Dios, que no nos permiten ser sensibles a la voz de Dios. Y entonces dice Samuel que él dijo, habla porque tu siervo oye, estar atento a lo que el Señor dice, y habla porque te sigo escuchando y porque te seguiré escuchando. Y dice el 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, dice, que haré yo una cosa en Israel, que quien la oyera, dice, le reteñirán ambos oídos. Ok. Primeras palabras de Dios que le dice a Samuel, y le dice, he aquí que yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. No era algo bueno lo que venía. Dice que venía algo tan fuerte, tan grave, que los oídos le iban a reteñir a la gente. Algo duro. Qué tremendo, ¿no? Que las primeras palabras que recibamos de Dios sean ofreciendo castigo. Pero no puede ofrecer otra cosa. Porque estamos en un mundo gobernado por las tinieblas, en un mundo lleno de pecado. Y lo que Dios puede hacer nada más es decirnos lo que va a venir en el futuro para que nosotros modifiquemos nuestra vida, que nos rindamos a sus pies, que le sirvamos y que cambiemos nuestra forma de vivir, que dejemos de vivir como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos agrada, como hacían en los tiempos de los jueces, que estamos todavía aquí en parte de tiempo de los jueces, donde Samuel es el trampolín para caer en otra época diferente. Dice el 12, aquel día dice, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. O sea, ese día que le van a retener los oídos, yo ese día haré lo que yo he dicho contra la casa de Elí. Como les digo en el capítulo anterior, trajeron profecía en contra de Elí y de toda su casa a causa del pecado de Ofni y Finés. Dios es un Dios justo y Él no castiga por castigar. Si Él castiga es porque hay pecado de por medio, porque somos culpables. Y entonces dice el 13, y le mostraré, dice, que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. ¿Por qué Dios iba a castigar la casa de Elí para siempre? No está diciendo solo con ellos, para siempre. Allá en el capítulo 22, vamos a ver que Saúl manda a matar a toda la casa de los sacerdotes. Y no solo a los 85 sacerdotes mata, sino que también manda a matar a todos los de la ciudad de Nob, que era donde vivían todos ellos.
Era parte del cumplimiento de esto que el Señor está diciendo para la casa de Elí, la descendencia de Aarón, lo del sumo sacerdote. Y entonces dice que le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, por el pecado que él ya sabe, porque ya Dios ya se lo había dicho a Elí, tus hijos están haciendo esto y esto otro, y tú no se los has impedido. Entonces, pero aquí no le revela a Samuel con detalles qué era lo que estaban haciendo los hijos, sino que le dice el pecado de sus hijos, cómo han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Mire, muchas veces no le queremos decir a alguien cuando alguien está en pecado. No le queremos servir de estorbo por temor a que nos van a insultar, que nos van a dejar de hablar, que van a dejar de querernos, que van a dejar de buscarnos. Mire, el Señor le manda castigo a Elí por no estorbar, por no venir y decirle a sus hijos que estaban mal y que tenían que corregirlo e imponérselos porque era el padre de estos muchachos. Dice el 14, por tanto dice, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¡Wow! Habían llegado a tal extremo este pecado de esta gente que dice que no va a haber manera de que puedan ser expiados. Como les dijo Elí a los hijos, ¿no? Si ustedes pecaren contra el pueblo o otro tipo de pecado, o sea, rogaríamos y oraríamos a Dios por ustedes, pero están pecando contra Dios. ¿Quién puede pedir por ustedes si están pecando contra el Todopoderoso? Entonces dice que Samuel estuvo acostado hasta el 14 otra vez voy a regresar. Y entonces dice, por tanto yo he jurado, dice, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Cuídese usted. Porque a veces Satanás lo empieza seduciendo por una cosa que uno dice no está mala, pero después de esa lo lleva un poquito más, y entonces llega a un punto que el Señor dice, no, ya para este ya no le doy vuelta atrás, ya está demasiado profundizado en su maldad y no le queda más que recibir castigo, porque dice que no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No blasfeme el nombre de Dios, no blasfeme el Espíritu de Dios, no blasfeme al Hijo de Dios, porque hay pecados que no serán, dice, expiados. Ofni y Finés habían llegado a ese punto donde ya no había vuelta atrás. Dice el 15. Y Samuel dice, estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Como les digo, era una situación tan difícil. Primera vez que Dios se le presentaba a Samuel en visión, que le hablaba tan claramente, y era juicio contra la casa de Elí. Acordémonos que él había vivido con Elí todo el tiempo, le tenía su aprecio. No era fácil el cargo que Dios le estaba dando a Samuel. Como muchas veces no va a ser fácil lo que Dios nos va a mandar a hacer. Porque como les digo, no nos vamos a querer meter en problemas, no vamos a querer contrariar a la gente. Pero si Dios nos manda a contrariar a la gente, no lo dudemos. Aunque nos apedreen, aunque nos insulten, como lo hicieron con los apóstoles en el Nuevo Testamento. Así es que dice que Samuel temía descubrir la visión a Elí. Tenía temor de descubrirla porque no era una visión fácil de decir. Mira, tú estás en pecado, tus hijos están en pecado y Dios va a mandar castigo para ustedes y no hay quien pueda orar por ustedes. No era fácil, dice el 16. Llamando pues, dice Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Es un hombre que está ahí atento al llamado, a la necesidad. Heme aquí, dice. Acordémonos que Elías sabe que Dios estaba llamando a Samuel. Entonces una palabra tuvo que haberle traído a Samuel. Entonces le dice en el 17. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios, dice, y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Como les digo, Elí ya sabía que algo había Dios venido a decirle, que algo le había dicho, y le dice, te ruego que no me encubras nada.
y lo pone él tenía que decirlo como todo modo, y lo pone entre la espada y la pared, le dice que Dios te añada. Vamos a ver cómo decía. Y te ruego que no me lo encubras, dice, así te haga Dios y aún te añada, dice, si me encubrieres la palabra, una palabra, de todo lo que habló contigo. O sea, ya Dios le dijo qué es lo que va a hacer con él. Si no te lo dice, entonces Dios te va a añadir el doble. No, pues dice Samuel, pues se lo digo porque así quien no, ¿verdad? Si ya van a pasar el castigo de esa persona para nosotros, pues mejor se lo decimos. Y así dice, entonces el versículo 18 dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Qué tremenda reacción de Elí, ¿verdad? Muy digna de ser admirada. Muchas veces nosotros cometemos errores, hacemos cosas malas, y cuando viene el castigo lo que hacemos es renegar. ¿Por qué a mí? Oh Señor, ¿por qué permites esto? ¿O por qué has hecho esto conmigo? No asumimos las responsabilidades de nuestras acciones. Samuel dice que le manifestó todo lo que Dios le había dicho, que no le encubrió nada. Y entonces dice que Elí contestó, Jehová es, o sea, Dios es. Él es el dueño de todo. Él es el dueño suyo, el dueño mío. Él es el dueño de todo lo que tenemos. Y Él puede hacer con nosotros y con lo que tenemos lo que Él quiera. Y Él sabe lo mejor. Y Él es tan bueno para con nosotros que solamente hace las cosas que tienen beneficio para nosotros. Porque dice que los hijos de Dios, todas las cosas obran para bien. Y Él es fiel en su palabra. Así es que dice Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Elí acepta la palabra de Dios, acepta lo que Samuel le dice, el castigo que viene para él y para su casa, y le dice que él haga lo que bien le pareciera. Acepte sus errores. Miren, el primer paso del arrepentimiento es aceptar que somos pecadores. El primer paso de ponernos a cuenta con Dios es aceptar que nos equivocamos y venir con corazones contritos delante del Señor. Dice el 19, Samuel creció, dice, y Jehová estaba con él. O sea, estaba joven, más joven. Las edades podemos decir de que estaba chiquito, 3 años, de ahí que ya tenía 10 añitos y de ahí que tenía 16 años. Y ahora dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel. Pero Samuel no hablaba imprudentemente. Él hablaba conforme a lo que Dios le decía. Acordémonos que él ministraba en la presencia de Dios. Tenía un conocimiento pleno de lo que Dios quería y como Dios lo quería. Entonces dice que Dios no dejó que cayera a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Moisés decía, Dios lo amparaba, Dios lo soportaba, Dios lo apoyaba. Y dice el 20, y todo Israel, desde Dan hasta Bérseba, dice, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Lo conocieron, se dio a conocer. Dice desde Dan hasta Bérseba. Bérseba era una de las últimas ciudades que estaban en la tribu de Judá. Y dice que todo ese territorio lo conocía. Y para que lo conocieran, eso quiere decir que Samuel andaba por todos los lugares, hablando acerca de Dios, trayendo los juicios de Dios, hablando lo que Dios le decía. Porque dice que todos desde esos lugares, de esa punta a la otra punta, dice que reconocieron que este muchacho era profeta de Dios. Y todo Israel, dice, desde Dan hasta Bérseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. Un pueblo que tenía tiempos de no conocer un verdadero siervo de Dios, porque todos servían a medias a Dios, de una manera mediocre, de una manera mal hecha. Mira, el Señor quiere que le sirvamos con corazones sinceros, que nos esforcemos. Él nos ha dado las habilidades para hacer lo que Él nos manda hacer. No nos ha dejado solos, no nos manda a la guerra sin armas. Él nos ha equipado con lo que necesitamos para hacer su obra.
Dice el 21. Y Jehová dice, volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Se volvió a aparecer en Silo. Tenía tiempos que no se aparecía en Silo. Silo era el lugar donde estaba el arca del pacto. Pero ya no escuchábamos hablar de la presencia de Dios desde que Josué estaba. Porque como les digo, de ahí la gente, cada quien empezó a hacer lo que le gustaba, lo que le convenía, se empezaron a alejar de Dios. Y no vamos a tener manifestaciones si estamos lejos de Dios. No vamos a tener ninguna manifestación si estamos viviendo en el mundo, conforme al mundo, agradando al mundo. No. Si queremos escuchar a Dios, tenemos que despertarnos, tenemos que agudizar nuestros oídos, tenemos que apartar todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios. Tenemos que quitar todo aquello que nos estorba entre Dios y nosotros. Como les repito, ahora el enemigo está utilizando todo lo que es la cibernética, todo lo que son los electrónicos, para alejarnos. A través de ellos, es más, nos mete el veneno para alejarnos, para que Satanás tenga autoridad sobre nosotros. No se lo permitamos. No permitamos que Satanás venga y destruya la relación que con tanto sacrificio el Señor Jesucristo estableció para que nosotros tengamos comunicación directa con Dios. Porque al Él morir, al Él ser muerto y resucitado, nos da ahora a nosotros el privilegio de que nosotros también vamos a resucitar junto con Él después de que muramos. Miren, el Señor vino a dar su vida por nosotros. Su vida por nosotros. Así es que si usted no le conoce a Dios, si usted no le sirve a Dios de una manera verdadera, ande, venga a los pies de Cristo. Conviértase en un cristiano verdadero. Cristiano cuando digo cristiano no me refiero a ninguna religión. Cristiano es creer en Cristo. Cristiano es servirle a Cristo. Creer que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que murió y pagó por nuestros pecados, pero que también al tercer día Dios lo resucitó. Si usted cree en Él, que Él es el Hijo de Dios, y usted cree que Él murió por nuestros pecados y que también resucitó y que está sentado a la diestra de Dios, usted es cristiano. Entréguele su vida y sírvale. Mire, una vez que usted le entregue su vida, el Señor va a empezar a trabajar en su vida, a transformarla, a equiparlo para que usted haga la voluntad de Dios. Y entonces va a ser lleno de gozo, sabiendo que pase lo que pase, mientras esté en esta tierra es pasajero, es temporal, porque nuestra ciudadanía no es en esta tierra, no es en este mundo, es en el cielo con Dios, en la tierra prometida que Dios tiene preparada para nosotros. Así es que si no le conoce a Cristo, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, es un buen tiempo para entregársela. Reconozca que es pecador, dígale: Señor, yo soy pecador, perdóname, Señor. Te entrego mi vida, entra a mi vida. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que moriste por mí. Dígale esas palabras al Señor. Y el Señor empezará a trabajar en usted. Y el Espíritu de Dios va a venir a su vida. Va a morar dentro de usted. Y entonces usted va a tener luz para alumbrar a los demás. Bueno, hasta aquí llego con el estudio del capítulo número 3. Espero que los motive a buscar más de Dios, a estar cerca de Dios, como estaba Samuel, para que cuando Dios nos hable, podamos escucharlo, podamos entender lo que nos quiere decir, podamos saber qué es lo que quiere que hagamos y no andar como ovejitas errantes, perdidas, directas al matadero. Cristo es nuestro buen pastor y Él nos guía a pastos verdes, a donde no sufriremos hambre, ni dolor, ni pena. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en esta clase. Voy a orar para que nos despidamos y que el Señor haga lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta clase, Señor, por esta lectura que hemos tenido hoy, Padre Santo.
Ayúdanos, Señor, para que tu lámpara, bendito Dios, de tu Espíritu Santo no se apague en nuestras vidas, sino que cada día, Padre, siga floreciendo grandemente, Señor. Ayúdanos, Padre, también a reflejar luz a los demás, Padre Santo, aquellos que están en tiniebla, Padre Santo, que los podamos dirigir, Señor, a tu verdad. Bendito Dios, a través de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, para que no tropecemos, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo te pido que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, y que dé sus frutos, Señor, a su tiempo. Toca los corazones, toca la mente de todo aquel que la va a escuchar, Señor. Si alguien no te sirve, Padre, empieza a preparar su mente y su corazón, Señor. Padre, que no seamos negligentes en lo que tú has puesto en nuestras manos, que no seamos perezosos, Señor, que cuando tú nos hables nos levantemos, Señor, de la cama donde estamos relajados, en la cama donde nos tiene Satanás tranquilos, reposando, bendito Dios, enlazados en los juegos, enlazados, Señor, en la televisión, enlazados, Señor, en las redes sociales. Oh Padre, cierra todas esas ventanas que a ti no te agradan, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te lo pido. Y a ti, Señor, te doy toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, mi Señor. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Los espero para la próxima clase.